mayoría de recién nacidos son hospitalizados, ¿no? Y algunos se tienen que, digamos, hospitalizar en la unidad de cuidados intensivos. Su incidencia de este síndrome de dificultad respiratoria va del 3 al 8% de todos los recién nacidos. De este porcentaje, aproximadamente el 10% requiere asistencia ventilatoria inmediata y casi el 1% requiere una reanimación intensiva, ¿no? De acuerdo, digamos, a los antecedentes, al tipo de parto, etcétera, que tenga el recién nacido. Hay una patología que es prácticamente típica del recién nacido. Es la enfermedad de membrana hialina por la deficiencia de surfactante. Hay otro tipo de, digamos, de lesiones patológicas que pueden ser responsables también de alteraciones respiratorias, ¿no? No solamente cuadros respiratorios como la membrana hialina o la taquimia o el síndrome de aspiración meconial, sino también puede haber cuadros de neumonía, sepsis o cardiopatías congénitas que pueden conllevar a insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar persistente o alguna malformación de la vía aérea superior, ¿no? O también puede estar algún trastorno metabólico severo, puede producir signos de distrés respiratorio. Entonces, en las cardiopatías que producen distrés respiratorio, las más frecuentes son las cianotizantes. De estas vamos a mencionar 5 para tetralogía de Fallot en primer lugar, después hay anomalía de la válvula tricuspidia, transposición de las grandes arterias, un tronco arterioso común y un drenaje venoso pulmonar anómalo. Acá tenemos las etiologías de causa pulmonar y las extrapulmonares. Las pulmonares son las que ya les he mencionado, la neumonía, membrana hialina, SAM, taquimia, o puede haber una malformación, alteración de la vía aérea y otras de causa mecánica, ¿no? En las extrapulmonares tenemos las mencionadas, las cardiopatías cianotizantes, puede haber también cuadros de miocarditis o alguna alteración metabólica secundaria también a una infección, puede dar distrés respiratorio y por lesiones en el sistema nervioso central. Estas lesiones pueden ser debido a drogas o a hemorragias o también a infección y otras causas de origen sanguíneo. Entonces, cuando a nosotros nos nace, por decir, un niño y que vemos que está con distrés respiratoria, tenemos que ver primero pues, en qué estado está, ¿no? De repente es un niño que está muy mal y tenemos que hacer una reanimación neonatal porque este niño no respira, ¿no? O está jadeando. En este caso, tenemos que un manejo inicial, pues, dar apoyo con una reanimación, cateterizar una vena y una arteria para medir los gases o una vía para infusión. Podemos hacer el test de hiperoxia para diferenciar, digamos que sea una cardiopatía o un cuadro respiratorio simple, ¿no? O sea, simple en el sentido que puramente respiratorio. Tenemos que pedir su radiografía, su AGA, sus hemoglucotest y también este paciente tiene que estar monitoreado y hacer un examen bien detallado. Entonces, es importante siempre los antecedentes. Yo no me canso de repetirles que los antecedentes de que presenta el recién nacido son muy importantes y nos van a orientar al diagnóstico. Entonces, al buscar los antecedentes, de repente vamos a encontrar algunos factores de riesgo asociados, ¿no? Típicos propios de la madre, ¿no? Una patología materna. Puede haber también ciertas características del líquido, por ejemplo, líquido amniótico meconial. De acuerdo también a la edad gestacional nos va a orientar a la patología que probablemente esté presentando el niño y lógicamente un buen examen físico. Sobre todo de ver si está oxigenando bien, si está manifestándose con cianosis
o con palidez y un buen examen tóraco-pulmonar, ¿no? Para nosotros, sobre todo para ustedes, ¿no? ¿Cómo nos se van a orientar para hacer un diagnóstico? Siempre hay asociaciones entre una patología y sus antecedentes o las características clínicas o los hallazgos radiográficos, ¿no? Por ejemplo, en la taquimia transitoria, pues vamos a ver que generalmente es un recién nacido a término o un prematuro tardío, 35 o 36 semanas, que estuvo que nace de una cesárea programada, o sea que la madre no estuvo en trabajo de parto. En la enfermedad de membrana hialina tenemos que ver que generalmente es patología de los recién nacidos prematuros, ¿no? De los generalmente menos de 34 semanas y más predominantemente en el sexo masculino. Puede haber antecedentes de enfermedad de membrana hialina previa en algún otro hijo de la señora o la madre que tenga diabetes gestacional, ¿no? Y como ya les digo, también cesareada sin trabajo de parto. En el sangre también es fácil porque ustedes van a ver el antecedente de que de repente es un líquido meconial que impregna la piel, el cordón, las uñas, y generalmente es un niño posmaduro, ¿no? O un pequeñito, un retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, con esos antecedentes, pues vamos a llegar a un diagnóstico más certero. Ahora, también puede haber una patología de neumonía connatal y tenemos que ver siempre antecedentes maternos, si ha tenido fiebre, si ha tenido RPM, si ha habido coriamnoitis, ¿no? O la madre que ha tenido infección de estreptococo del grupo B, o un niño que ha tenido síndrome de aspiración de meconio o una depresión neonatal. Entonces, con el test de hiperoxia vamos a diferenciar si el distrés respiratorio que presenta un recién nacido es de causa respiratoria o es de causa cardíaca. Entonces, se aporta oxígeno al recién nacido un 100% y se va controlando su saturimetría. Si la presión arterial de oxígeno aumenta significativamente, es que se trata de una etiología o una causa pulmonar. Pero si nosotros ponemos más oxígeno, mejora momentáneamente y necesitamos más oxígeno y el niño vuelve a desaturar, entonces con eso ya estamos haciendo la presunción diagnóstica en un 80% de posibilidades de que sea una cardiopatía congénita cianotizante compleja. Y otra cosa que nos ayuda también como le mencioné, es los análisis, ¿no? Y sobre todo la radiografía, porque cada una de estas entidades tiene sus características radiográficas. Entonces, se hacen los estudios respectivos, ¿no? De hemograma, hemocultivo y el manejo de acuerdo a la etiología. Lo primero que se va a manifestar en un niño que presenta distrés respiratorio, pues va a ser una taquimia, ¿no? Ustedes ya saben que la frecuencia respiratoria normal es de 40 más menos 20, entonces cualquier frecuencia respiratoria por encima de 60 ya es una taquimia. Y esto puede estar asociado con otras signologías, ¿no? De repente vamos a escuchar un quejido respiratorio, vamos a observar un aleteo nasal, vamos a observar también retracciones o cianosis. Y si auscultamos al paciente, de repente vamos a ver disminución del murmullo vesicular y con la presencia algunas veces de estertores gruesos, palidez y apnea. Entonces, ¿cómo nos ayudamos nosotros para ver qué grado de dificultad respiratoria está presentando el recién nacido? Nos ayuda mucho este test de Silverman-Anderson, ¿no? Este test de Silverman-Anderson tiene 5 parámetros. Tiene una puntuación, digamos, 0 cuando no está presente y 1 cuando es leve y 2 cuando es, digamos, moderado o marcado.
Entonces, si nosotros encontramos un Silverman de 0 a 3, vamos a decir que es un síndrome de dificultad respiratoria leve. Y si nosotros observamos un Silverman de 4 a 7, vamos a decir que es un distrés respiratorio moderado, ¿no? ¿Qué parámetros contiene este test? Este test es bien importante para, como les digo, para diagnosticar el grado de distrés respiratorio y también para ver la evolución, ¿no? Evaluar la evolución. Porque si un niño nace con un distrés respiratorio marcado, conforme vaya respondiendo a las terapias que hemos instalado, ya sea de oxigenoterapia y otras, pues va a ir mejorando o empeorando también el cuadro respiratorio y tenemos que de repente hacer cambios en la terapia. Entonces, uno de los parámetros es el aleteo nasal, otro es el quejido expiratorio, cuando está ausente o se escucha apenas visible, ¿no? O audible solo con el estetoscopio y el que se escucha sin estetoscopio. También vamos a encontrar el tiraje intercostal, ¿no? La retracción external y la respiración tóraca o abdominal, ¿no? Cuando es marcada el estrés respiratorio, pues va a haber una disociación tóraco-abdominal. Este test de Silverman-Anderson también nos ayuda para, de acuerdo al grado de que si es leve, grado 1, grado 2 o leve, moderado, severo, el distrés respiratorio, nos va a indicar el tipo de apoyo ventilatorio que vamos a aplicar en estos niños, ¿no? Para su cuadro respiratorio. Por ejemplo, si es leve, pues de repente solamente necesita estar en una incubadora con oxígeno ambiental. Si es moderado, de repente puede estar ya con un casco cefálico o oxyhood. Y en algunos casos estos también podemos usar el CPAP. Y en los distrés respiratorios severos, pues en estos niños vamos a usar el CPAP y la ventilación mecánica. Entonces, tenemos que tener presente también que a veces hay muchos niños que no tienen factores de riesgo y de repente comienzan a presentar distrés respiratorio leve y se considera esto síndrome de dificultad respiratorio adaptativo. Lo único que vamos a encontrar de repente es un leve quejido, polimnia, en algunos casos retracciones. Este niño, como es un distrés respiratorio leve, o sea, según el test de Silverman-Anderson, grado 1, pues de repente va a requerir un oxígeno, pero en bajas concentraciones. Y en un tiempo menos de 6 horas va a desaparecer toda la sintomatología respiratoria. Y si le hemos tomado pues una radiografía de tórax, esta va a estar completamente normal. Entonces, la otra patología que es bien frecuente, sobre todo en prematuros, es la enfermedad de membrana hialina, por la deficiencia de las surfactante pulmonar. Este es un cuadro grave, ¿no? Propio de la edad gestacional, como ya les dije, también más frecuente en recién nacidos menos de 34 semanas, donde su frecuencia alcanza un porcentaje de 40%, siendo más frecuente lógicamente mientras más prematuro es. Si es un prematuro, por decir, extremo, menos de 29 semanas, este porcentaje se eleva a un 60%. Y está presente esta patología en el 5 a 10% de los recién nacidos pretérminos, que corresponde más o menos al 5 a 10% de todos los recién nacidos vivos. Y como ya les mencioné también, es más frecuente en el sexo masculino. ¿Y qué es lo que origina este cuadro? Una insuficiente cantidad de surfactante pulmonar, ya sea por déficit de producción o por inactivación, ¿no? Para esto tenemos que tener en cuenta que la sustancia surfactante es producida por los neumocitos tipo 2, ¿no? Y empieza su producción, por decir, ya en gran cantidad a partir de las 32 semanas. Y los niñitos que nacen pues antes de las 29 semanas todavía no tienen estos neumocitos tipo 2 bien configurados, ¿no? Solo tienen neumocitos tipo 1.
Por eso es que es mayor la incidencia. Entonces, ¿qué es lo que va a producir una deficiencia del surfactante pulmonar? Va a provocar una disminución del volumen pulmonar va a haber un progresivo colapso de los alveolos. Y las atelectasias resultantes son la causa de la alteración, ventilación, perfusión. Y va a haber un cortocircuito pulmonar de derecha a izquierda, ¿no? Con hipoxemia, con acidosis respiratoria inicial y luego puede ser mixta. Entonces el diagnóstico lo hacemos con gasometría, donde vamos a ver hipoxemia, hipercapnia, inicialmente acidosis respiratoria y posteriormente acidosis mixta, ¿no? Y haciendo unos hagas, digamos, controles periódicos, vamos a ver la evolución, si es satisfactoria o no es satisfactoria, que también nos va a ayudar para hacer algunos cambios en la terapia. Entonces, el cuadro clínico típico de la enfermedad de membrana hialina es un distrés respiratorio progresivo que se inicia en las primeras 6 horas de vida, caracterizado por polimnia, retracción, quejido, y también acá está presente la respiración tóraco-abdominal, ¿no? Va a haber un aumento progresivo de los requerimientos de oxígeno porque como pasa el tiempo, pues los alveolos se van a colapsar y no va a haber una buena perfusión y va a necesitar cada vez más oxígeno, ¿no? Sobre todo dentro de las primeras 48 a 72 horas de vida. Y posteriormente, después de las 72 horas, se suele tener una leve mejoría porque ya comienza a producirse el surfactante endógeno. Entonces, nosotros bueno, el ginecólogo, ¿cómo podría prevenir si ya hay un trabajo de parto inminente? Pues él puede producir, digamos, la maduración pulmonar indicándole a la madre corticoides, ¿no? Esto puede usarse la betametasona, que se usa una dosis de 12 miligramos cada 24 horas por 2 días, o también puede usar la dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 2 días. Lógicamente, si ya el parto es inminente, pues probablemente puede recibir parcialmente esta dosis de corticoides, ¿no? Entonces, en la radiografía de tórax vamos a encontrar un aumento de la densidad pulmonar homogénea, ¿no? Con imagen de vidrio esmerilado, acompañado de broncograma aéreo y una disminución del volumen pulmonar que vamos a encontrar nosotros una imagen en la radiografía de tórax de digamos, decimos pulmón hipoventilado, ¿no? Porque de repente vamos a encontrar unos 7 espacios intercostales. Entonces, se menciona también que esta imagen de vidrio esmerilado puede presentarse en la neumonía producida por el estreptococo del grupo B, en una imagen radiográfica muy similar. Aquí tenemos una clasificación que se suele, digamos, aplicar sobre todo como docencia. La clasificación radiográfica de la enfermedad de membrana hialina en 4 grados. En grado 1 se va a observar solamente un infiltrado retículo granular difuso. En el grado 2, infiltrado retículo granular difuso va a ir acompañada de broncograma aéreo. Este broncograma aéreo no sobrepasa la silueta cardíaca. En el grado 3 va a haber un infiltrado retículo granular difuso acompañado también de este broncograma aéreo, pero que ya sobrepasa la silueta cardíaca, más el borramiento de los bordes de la silueta cardíaca. Y en un grado 4 hay una opacificación total, ¿no? Es una imagen como de vidrio esmerilado
o como un vidrio pavonado que ponemos a veces nosotros en las ventanas de los baños, y lógicamente que ya no se ven los bordes de la silueta cardíaca. Esta clasificación es bastante didáctica para ustedes, ¿no? Bueno, acá está el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4, que es típico. Esta es la imagen que se semeja mucho a la imagen de neumonía por el estreptococo del grupo B. En cuanto al tratamiento, entonces ya les dije, el tratamiento lo más importante es la prevención de los partos prematuros, y si ya pues el trabajo de parto es inminente, pues tenemos que lograr la maduración pulmonar con los corticoides que ya les he mencionado. Durante 48 horas, tanto con el uso de Dexa o de betametasona. Y lógicamente, si ya el niño nace prematuro, pues tenemos que hacer el tratamiento con surfactante exógeno, ¿no? Que lo ideal es colocarse en las primeras 2 horas de vida. Y si no se coloca antes de las horas de vida, bueno, se puede repetir, pero máximo hasta las 6 horas de vida. Este niño, lógicamente, como el uso de surfactante va a cortar el tiempo de, entre comillas, de enfermedad, de que evolucione mal este niño, va a cortar el tiempo también que pueda permanecer en ventilación con apoyo ventilatorio, ya sea CPAP o ventilación mecánica. Y bueno, no va a llegar a otro tipo de tratamiento, ¿no? Como el ECMO, ¿no? O el uso de óxido nítrico que se usa en otros sitios, ¿no? Acá en Arequipa no se usa todavía eso. El niño lo tenemos que poner en una incubadora o tratando de conseguir un ambiente térmico neutro, un buen manejo hidroelectrolítico, su balance hídrico, su monitoreo, sus controles de AGA y el manejo respiratorio, ¿no? Entonces, como ya les decía, podemos usar, estos niños generalmente van a un distrés respiratorio moderado severo, podemos usar el CPAP o una ventilación mecánica, ¿no? Otra patología bastante frecuente también, no se olviden, siempre relacionada con antecedentes, ¿no? Esta patología se presenta en recién nacidos de cesárea, ¿no? Programada, y las mamitas no están en trabajo de parto. Y se presenta generalmente en recién nacidos a término o en recién nacidos prematuros tardíos, que son de 35 a 36 semanas. Su evolución, su tiempo en que se presentan estos signos son de 3 a 5 días máximo. Y la característica es inicialmente la polimnia, y sus requerimientos de oxígeno no sobrepasan, digamos, 0.4, ¿no? De FiO2. Con todos estos antecedentes y esta patología, que digamos tiene un Silverman que puede llegar de leve a moderado, nunca llega al severo. Entonces este niño va a estar igual, incubadora, con todos los apoyos de medidas generales, y también con oxígeno. Puede ser solamente con un halo, ¿no? O sea, con un casco cefálico. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a pensar en esta etiología por los antecedentes, como digo, de cesárea o a término, qué sé yo, y que no haya presentado ningún otro factor de riesgo, porque siempre tenemos que pensar si hay un factor de riesgo, por decir RPM, pues puede ser una neumonía connatal, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial. O sea, si bien digamos, con estos antecedentes puros, que no tenga otros antecedentes, vamos a pensar en taquimia. ¿Y qué vamos a encontrar en la radiografía? En la radiografía vamos a encontrar, bueno, antes de decirles qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía, les voy a mencionar
¿Por qué se produce esta dificultad respiratoria denominada taquimia transitoria? Normalmente hay líquido a nivel alveolar, o sea, a nivel pulmonar, ¿no? Y si la mamá no ha estado en trabajo de parto, ese líquido cuando nace el niño permanece en los pulmones y va a demorar un tiempo am, para que se reabsorba. Mientras que se reabsorba, pues va a presentar este distrés respiratorio, ¿no? Por ejemplo, en España, la Sociedad Gineco-Obstetra de Española, ellos, para evitar esta patología, solo programan cesáreas a partir de las 39 semanas, ¿no? Y que estén en trabajo de parto. Pero, por ejemplo, acá en mi hospital, a partir de las 38 semanas ya programan todas las que tienen un factor de riesgo, que han sido estrechas, cesáreas anteriores, qué sé yo, que sean hipertensas, todas ellas a partir de las 38 de las programas, ¿no? Entonces, si no están en trabajo de parto, lógicamente aumenta la incidencia de esta patología, ¿no? En el recién nacido. Um, otros refieren que también la causa no solamente es la presencia de este líquido, sino que al no haber trabajo de parto hay ausencia de las compresiones torácicas o mecánicas por las contracciones uterinas, ¿no? Que ayudan a eliminar este líquido de que se encuentra a nivel alveolar pulmonar. Y también refieren que como no está en trabajo de parto, no hay un buen funcionamiento de las catecolaminas, de las vasopresinas, y refieren esto también como etiología de la taquimia transitoria. Habiéndoles dicho esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía? En la radiografía vamos a encontrar primeramente un atrapamiento aéreo, una tendencia horizontal, que se van a horizontalización de arcos y vamos a encontrar también una imagen de corazón velloso y la presencia de líquido en las regiones interlobulares del pulmón que se conoce como una cisuritis. Estas son características propias de la taquimia transitoria, ¿no? Entonces, recién nacido de cesárea, a término, prematuro o tardío, que presenta, digamos, distrés respiratorio leve a moderado, que con poco requerimiento de oxígeno, suficiente con un causal de Oxyhood, y que en la radiografía vemos que hay atrapamiento a ello, horizontalización de arcos, a la imagen del corazón velloso y esta imagen interlobular de cisuritis, diagnóstico, taquimia transitoria. No se olviden. Otra cosita también que se puede observar, como hay atrapamiento aéreo, pues puede haber digamos, un tórax algo abombado, ¿no? Aumentado de su perímetro anteroposterior. Y el murmullo pulmonar puede estar ligeramente disminuido. Entonces, todos estos pacientes que tienen estrés respiratorio, pues se les evalúa frecuentemente, ¿no? Porque por decir, si nace un poco con estrés respiratorio, bueno, le pido sus análisis, pues tengo que evaluarlo, tengo que ver al niño, ver si hay algún cambio en la terapia, veo si ya sus requerimientos de oxígeno van disminuyendo, mantiene buenas saturaciones, la frecuencia respiratoria disminuye, o sea, es una evolución constante que se hace, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen de la taquimia transitoria. Este es el líquido que les digo que está a nivel alveolar, ¿no? Y una vez que llega el aire, pues va a ir eliminando poco a poco. Se va a reabsorber a nivel de los linfáticos pulmonares. Entonces, lo que les digo, una imagen así de corazón velloso, horizontalización de arcos y esta rayita que se ve acá, que es una imagen de cisuritis.
Entonces, esto es lo que son las medidas generales, ¿no? Todo niño que tiene distrés respiratorio, pues incubadora, porque tenemos que observar, monitoreo, o sea, con un saturómetro, NPO, con su dextrosa. Ya saben ustedes que el primer día solo se coloca dextrosa 10%, su AGA, sus análisis marcadores de infección siempre, y de acuerdo a la evolución, cuando el niño ya está estabilizado, podemos pedir su radiografía. Esta es otra patología también bastante frecuente en el recién nacido y em, que se presenta sobre todo en recién nacidos que se están acercándose, digamos, para pasar a posmaduros, ¿no? Más frecuentemente posmaduros, pero en aquellos también que hay un retardo de crecimiento intrauterino con una insuficiencia placentaria. Lo que va a la mayoría de estos niños que nacen con antecedentes de líquido amniótico verde, de madres que en su monitoreo han presentado, por decir, alteraciones del bienestar fetal, ¿no? Como hipoactividad o presencia de DIPS. Probablemente estos niños van a necesitar una reanimación cardiopulmonar al nacer, ¿no? Todo niño que nace con antecedente del líquido amniótico verde se lo debe observar eh, las 24 o 48 horas iniciales de vida para ver si presenta este cuadro de aspiración meconial, ¿no? Porque hay niños que nacen con líquido verde pero con llanto vigoroso, que no hubo necesidad de hacer reanimación cardiopulmonar, pero posteriormente pueden presentar este síndrome de aspiración meconal, ¿no? De estrés. Y los que han nacido deprimidos con mayor razón van a presentar este distrés casi inmediatamente después del nacimiento. Entonces, este síndrome de dificultad respiratoria es secundario generalmente a aspiración de meconio. O sea, si a ustedes les dicen que han nacido con un recién nacido con líquido meconial que presenta distrés respiratorio, ustedes al toque tienen que pensar, este está haciendo un síndrome de aspiración meconial. No van a pensar que va a ser una taquimia, ¿no? Por más que haya nacido de cesárea. Entonces, ¿por qué se produce la eliminación de meconio en el feto? Esto es cuando está sometido a una anoxia, como es la hipoxia, ¿no? Entonces, la hipoxia va a producir una relajación del esfínter anal y la eliminación de meconio. Entonces, generalmente como ya les dije, se presenta en recién nacidos posmaduros y los que se están acercando ya posmaduros, ¿no? Y esta patología tiene una alta mortalidad. Esta alta mortalidad no solamente es por el mismo distrés respiratorio, sino, como ya les dije, estos niños muchas veces nacen asfixiados. Entonces la mortalidad se debe pues, a compromisos por el sistema nervioso central, falla multiorgánica, propio de la asfixia, encefalopatía hipoxisquémica, ¿no? Y ese es el problema de estos chicos. Entonces, los recién nacidos a término o post término, cuando han tenido sufrimiento fetal y nacen pálidos, probablemente estos niños han estado en una apnea secundaria intraútero, ¿no? Y por eso salen pálidos. Cuando han tenido y cuando presentan la apnea secundaria, pues solo baja el latido cardíaco y también se altera la presión arterial en el feto, ¿no? A diferencia de la apnea primaria, que se manifiesta solamente por una taquicardia fetal y se mantiene la presión arterial en rangos normales, ¿no? Entonces estos niños que si bien han tenido líquido verde y presentan llanto vigoroso o con solo estimulación ya se presentan llanto intenso, pues es una apnea primaria. Entonces, como ya les manifestó, estos niños que nacen deprimidos y que se les ha hecho RCP y con antecedente de líquido meconial, su distrés respiratorio generalmente es de inicio precoz. Vamos a encontrar un tórax abombado por una hiperinsuflación
puede haber se puede escuchar sectores húmedos gruesos. Como ya les dije, generalmente estos niños nacen de asfixia, pues pueden presentar complicaciones, ¿no? De falla multiorgánica, como ya les mencioné, puede haber alteraciones a nivel del sistema nervioso central por la encefalopatía hipoxico-isquémica o alguna hemorragia que puede haber en el cerebro, o pueden por la misma asfixia haber producido una necrosis tubular aguda y dar una insuficiencia renal aguda o una coagulación intravascular diseminada. En la radiografía vamos a ver una hiperinsuflación de campos pulmonares. Generalmente los diafragmas pueden estar aplanados y también vamos a ver infiltrados, ¿no? Focalizados, irregulares y gruesos, alternando, ¿no? Ahí alternando con zonas hiperareadas. Y esta es la típica imagen de panal de abejas. Cuando una partícula de meconio llega, digamos, a un alveolo, cuando entre el aire, va a jugar como una válvula, ¿no? O sea, permite que entre el aire, pero no que salga. Entonces, y el alveolo se va a ir acumulando de ahí y va a llegar un momento que se distiende tanto que se va a romper. Una de las complicaciones del síndrome de aspiración meconial es pues también un escape de aire, ¿no? Acá tenemos la imagen esta, ¿no? de la aspiración meconial. Es típica, como les digo. Es un patrón en panal de abeja. Hay zonas hiperaireadas y hay otras zonas en parches que se dicen por la presencia de meconio, ¿no? Y también, como les digo, acá está, a diferencia de la membrana hialina que está hipoventilado con 7 espacios intercostales, acá hay más de 8, ¿no? Hay 2, 3, 4, 5, 7, 8 y a veces un poquito más. Entonces, cuando nos nace un niño con antecedentes de líquido verde y lo observamos, ¿qué dicen las guías de reanimación cardiopulmonar? Si el niño nace con llanto vigoroso, pues solo hay que darle al apoyo que sea cualquier recién nacido término sano, ¿no? Pero si ya nace deprimido, pues ahí es donde tenemos que hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿esta patología se puede evitar? Bueno, que llegue a una asfixia sí se puede evitar siempre y cuando la mamita haya estado en el hospital y haya sido monitoreada con frecuencia. Pero si la mamita llega en expulsivo al hospital y cuando se le hace el monitoreo, pues ya ni se escuchan latidos cardíacos de 80, 60, que muchas veces se ha visto, pues lógicamente este niño va a nacer asfixiado y va a presentar todas las complicaciones, ¿no? Entonces lo importante es un buen control prenatal y si la paciente está en el hospital, un buen monitoreo. Igual, las medidas generales son incubadora, monitoreo, control de saturación, NPO, o sea, nada por vía oral, su dextrosa, su control, manteniendo un ambiente térmico neutro. En otros sitios, pues cuando nace un niño asfixiado, pues se hace tratamiento de hipotermia, ¿no? Puede ser una hipotermia cefálica, que con temperatura, tratando de conseguir una temperatura de 32 a 34 grados, y otra hipotermia total, ¿no? Acá, en Arequipa no se hace este tratamiento y eso disminuye las complicaciones, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Entonces, antiguamente se indicaba que todo paciente que nacía con antecedente líquido meconial, pues se tenía que intubar y aspirar. Pero si, como les digo, si nace con llanto vigoroso, no es necesario. Lógicamente, si nace asfixiado, pues de repente no va a responder a ventilación positiva y tenemos que intubarlo para dar ventilación a presión positiva. Entonces, estos niños
si han nacido con antecedente de líquido meconial, pero con llanto vigoroso, y como les digo, estos niños hay que observarlos 24 a 48 horas para ver si no presentan distrés respiratorio, y si lo presentan va a ser de repente leve o moderado, no como los asfixiados, ¿no? Entonces a estos niños podemos ponerles oxígeno en HUT, o si es ya un poquito moderado, con CPAP, ¿no? Y de acuerdo a sus resultados del AGA, o sea, sus gases arteriales, pues vamos a hacer los cambios, ¿no? Si este paciente que ha nacido asfixiado con antecedente de líquido meconial, de repente cada vez presenta más requerimientos de oxígeno, ¿no? Su saturación baja a pesar del incremento de la FiO2 y sigue acidótico, entonces este niño va a necesitar que entre ya a apoyo ventilatorio más intenso, como es ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones que pueda presentar estos recién nacidos asfixiados con líquido meconial es la hipertensión pulmonar, y a consecuencia de esto puede producir una hemorragia pulmonar, ¿no? Y a veces necesitan un tipo de apoyo ventilatorio intermitente oscilatorio, ¿no? No el mecánico asistido, porque estos niños que necesitan mucha presión para mantener la distensión por la hipertensión pulmonar, ¿no? Y esto condiciona que haya mayor hiperoxia cuando hay hipertensión pulmonar. Hay algunos autores que dicen es que estos niños con esta patología de síndrome de aspiración meconial podría mejorar si nosotros les colocamos una dosis de surfactante. Porque cuando hay hipoxia por aspiración meconial, pues hay un consumo excesivo de surfactante y que eso prolonga el distrés respiratorio, ¿no? Pero son escuelas que opinan de diferente manera. Ahora, otra patología que también se puede presentar en el recién nacido, pero es la neumonía neonatal. Pero estas neumonías neonatales son aquellas que se producen generalmente por transmisión vertical de la madre a su hijito. O también son neumonías que se pueden presentar cuando un niño está hospitalizado por otra causa, ¿no? O sea, una neumonía hospitalaria. La incidencia es el 1% en recién nacidos o término, y más frecuente la patología en los pretérminos, ¿no? También es más frecuente en aquellos estratos socioeconómicos bajos. ¿Por qué? Porque de repente estas señoras pues no tienen acceso a servicios de salud y no tienen un buen control prenatal. El uso también de antibióticos, cuando hay antibióticos a nivel de la madre, ¿no? Cuando hay antecedentes de ruptura prematura de membranas, ha disminuido la incidencia del 7% al 2.9%. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en una neumonía neonatal, siempre tenemos que ayudarnos de sus antecedentes. Tenemos que averiguar sus antecedentes. Primero, si ha habido RPM, si ha habido infección urinaria en el último trimestre o en el último mes sin tratamiento, ¿no? Que haya una colonización vaginal patológica o que encontremos un cuadro de corioamnionitis. El inicio de esta neumonía neonatal generalmente, como es vertical, se tiene que producir en las primeras 72 horas. Y también puede agravarse bruscamente, ¿no? Y ya si se trata de una neumonía nosocomial o hospitalaria, pues eso se produce después de las 72 horas. ¿Qué va a presentar? Como todo estrés respiratorio, pues va a haber polimnia, quejidos, cianosis, retracciones. Y en este paciente
hacemos el diagnóstico con todos estos antecedentes que presenta el paciente, el cuadro clínico, y tenemos que pedir sus análisis, ¿no? Tenemos que pedir sus marcadores de infección, su hemograma, sus cultivos, e iniciar sus agas, su radiografía de tórax, e iniciar terapia antibiótica, cubriendo los gérmenes, tanto gram positivo como gram negativo, sea de amplio espectro. Entonces en la radiografía vamos a encontrar un infiltrado pulmonar, condensación, puede haber derrame pleural, puede haber atelectasias y broncograma aéreo, ¿no? Como les decía, el broncograma aéreo hemos encontrado o lo hemos descrito en la enfermedad de membrana hialina. Acá tenemos una imagen de neumonía neonatal, ¿no? Entonces las medidas son similares a todos los cuadros respiratorios. Acá más bien tenemos que agregar el uso de antibiótico, ¿no? Si se encuentra un cultivo positivo, pues por lo menos 10 días de tratamiento. Y el apoyo ventilatorio de acuerdo a sus requerimientos, ¿no? A su evolución. Este es un cuadrito que para diferenciar las diferentes patologías que es lo que encontramos, ¿no? Entonces la dificultad respiratoria neonatal es una de las causas, ¿no? De la gran morbimortalidad que pueda presentar los recién nacidos, sobre todo en los países subdesarrollados. Entonces, pues nosotros podemos evitar la presencia o que se desarrolle esta patología si es que las mamitas han tenido un buen control prenatal. Y además, si nosotros como médicos actuamos con eficacia y rapidez, y así podemos evitar las secuelas y complicaciones de este síndrome. Entonces, si se cumplen todas estas medidas, hay un buen conatal, somos, por decir, un niño que nace asfixiado, hacemos reanimación efectiva porque contamos con todos los implementos, pues las complicaciones van a ser mínimas, ¿no? Bueno, este es un caso clínico. Un niñito que nace de 32.3 semanas, pero me parece que este es varios embarazo múltiple. 1815, agua al minuto 6, a los 5 minutos de año, ¿no? O sea, una depresión neonatal que no llegó a ser asfixia. Al examen físico todo estaba ok. Solo había retracciones intercostales. Entonces acá esta mamita tenía factores de riesgo como preeclampsia, ITU, ¿no? O sea, una infección de la vía urinaria. Tenía 33 semanas. Era de un embarazo múltiple, este era el segundo bebito, me parece. Tenía 1815. De acuerdo a su edad gestacional estaba con peso adecuado, pero si lo catalogamos con la clasificación de menos de 2500 es peso bajo, ¿no? Si sería de menos de 1500 sería muy bajo. Entonces, ¿no? Tercera gestación, embarazo gemelar. El segundo bebito estaba en transversa y al presentar flacidez, ¿no? Entonces probablemente este niño se le ha hecho RCP, ¿no? Posteriormente presentó distrés respiratorio, quejido, respiración, retracciones y se lo coloca en HUD.
Entonces, ¿qué problemas tenía este niño? Que era prematuro, un prematuro moderado, 32 semanas. Estuvo sometido a una cesárea sin trabajo de parto. Este niño estaba en posición transversal. Era sexo masculino, que presentaba flacidez. Tuvo un aguar al minuto de 5, perdón, de 6 y a los 5 de 8. Posteriormente se lo colocó en Oxyhood, ¿no? Entonces su diagnóstico fue recién nacido pretérmino, peso adecuado. Como le digo, para la edad gestacional, peso adecuado. Pero en la clasificación de menos de 2.500 estaba con peso bajo, ¿no? Masculino, segundo gemelo, bicorial, biamniótico, significa que había 2 placentas, 2 sacos. Hubo una depresión neonatal leve de recuperación rápida de agua 6-8 y se le colocó una dosis de rescate de surfactante, porque este niño con estas características era sexo masculino, prematuro, no trabajo de parto, qué sé yo, eh, era un candidato a presentar una enfermedad de membrana hialina. Entonces había hemograma 24.000, hematocrito 45, plaquetas 215.000, PCR positivo, ¿no? En el AGA vemos el pH bajo, el bicarbonato está aceptable, ¿no? Había una acidosis metabólica nada más. Los electrolitos, la glucosa 45, todo está normal. Entonces este niñito, como les digo, se lo puso en la incubadora con una temperatura de 32 grados, sonda orogástrica, probablemente estaba en NPO, se le puso el CPAP, con FiO2 de 100%, un PP5 y aire comprimido 7 litros. Se le colocó una infusión de glucosa para mantener una velocidad de infusión de glucosa de 6 a 8 miligramos por minuto y se le colocó antibiótico porque tenía un marcador de infección positivo. Este niño, la evolución fue favorable. De 3 días de haber estado con HUD, pasó luego a una cánula binasal, completó tratamiento antibiótico y se controló PCR y pues le fue negativo, ¿no? Entonces, esta es la imagen radiográfica de este niño. Había granulaciones finas, ¿no? En el pulmón había broncograma aéreo, pero que no sobrepasaban la silueta cardíaca, o sea, más o menos era una membrana hialina grado 2, ¿no? Y la transparencia pulmonar todavía estaba conservada. Acá está, grado 2. Broncograma aéreo que no sobrepasa la silueta cardíaca, ese es el que tenía este niño. Que si hubiese estado en este nivel, probablemente su evolución no hubiese sido tan satisfactoria. Bueno, este es todo lo que les quería mencionar sobre distrés respiratorio. Ahora vamos a ver ese escape de aire que es más pequeño. Luciana. ¿Dónde está Luciana? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Ya, como no me contestan, yo dije me estoy hablando solo toda la clase. Bueno, ahora vamos a hablar del escape de aire. Este es un tema más corto, así que vamos a hacer rápido. Dentro de las síndromes de fuga de aire o escape de aire, pues la patología más frecuente es el neumotórax, ¿no? Que está presente en el 1 a 2% de los neonatos. Muchos de estos neumotórax también son espontáneos, ¿no? Y otro es como consecuencia de otra patología subyacente o como consecuencia de ventilación mecánica por presiones muy altas.
o sea, con PIB muy alto, con parámetros muy altos, o puede ser ah, por una reanimación cardiopulmonar muy compleja o muy enérgica, ¿no? También puede presentarse un neumomediastino, generalmente distrés respiratorio leve. El enfisema pulmonar intersticial, esto sí puede complicar y aumentar la letalidad de los recién nacidos. El neumopericardio también puede producir taponamiento cardíaco y aumentar la mortalidad si es que no se interviene a tiempo. Otro escape de aire que también se consideran los síndromes de fuga de escape de aire es el neumoperitoneo, que generalmente se produce por el rompimiento de una víscera abdominal, ¿no? Por ejemplo, acá en este niño estamos viendo que presenta un neumotórax derecho y su pulmoncito está colapsado, ¿no? Esto se produce porque, como les digo, consecuencia de toda esa etiología que les he manifestado, puede romperse los alveolos y salir el aire, ¿no? Al espacio pleural. O también salir al aire alrededor del corazón, produciendo el neumomediastino, ¿no? Pero esto está por fuera del pericardio. O el neumopericardio que está dentro del saco pericárdico. Cuando el neumotórax es pequeño, o sea, por decir, es delgadito como una línea y no está tan colapsado el pulmón, generalmente es asintomático el recién nacido, no tiene ni polimia, nada. Entonces, por alguna causa le hemos pedido una radiografía al niño y es un hallazgo radiográfico. Generalmente el neumotórax es unilateral, algunas veces puede ser bilateral y estos generalmente pueden evolucionar a neumotórax de tensión, ¿no? Entonces lo que les decía, hay algunos que son espontáneos o idiopáticos, o sea, no hay ninguna causa de enfermedad subyacente o de apoyo ventilatorio con parámetros altos o que hayan recibido reanimación, ¿no? Entonces, estos son los tipos se produce la ruptura alveolar y se va formando el neumomediastino, el neumotórax o el enfisema. El enfisema pulmonar es más frecuente en recién nacidos prematuros, ¿no? Y se complican rápidamente. ¿No? Entonces, los factores de riesgo de estos escapes de aire son hipoxia neonatal, la reanimación neonatal enérgica, que haya una patología respiratoria previa y que estén recibiendo ventilación mecánica, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientitos o en qué recién nacidos tenemos que sospechar que presentan neumotórax o neumomediastino, ¿no? Digamos, moderado? Cuando presentan dificultad respiratoria, lógicamente. Están inquietos, están irritables, de repente estaba bien el niño y de repente comienza a presentarse un poquito polimnéico. ¿Y cómo hacemos nosotros el diagnóstico? El diagnóstico tenemos primero, antes de pasar acá a la radiografía, tenemos que ver pues sus antecedentes si ha tenido alguna causa. Pues si no ha tenido una causa y es espontáneo, pues de repente vamos a ver una simetría de la caja torácica, abombamiento en tonel de la caja torácica. Y si nosotros auscultamos, de repente va a haber en el lado que está con neumotórax el que va a estar abombado. Vamos a encontrar disminución del murmullo vesicular. Y si el neumotórax es en el lado izquierdo y es moderado, puede que rechace la silueta cardíaca al lado derecho. Entonces no vamos a encontrar el choque de punto donde sabemos encontrarlo, ¿no? Ahora, si yo lo veo abombado, pues digo, bueno, pues ojo entrenado también, ¿no? Tengo que medir su perímetro torácico porque cuando nacen se les mide, se le hace a todos los recién nacidos su antropometría, entonces
Si tenía 34 y ahora yo le mido y tiene 35, o es la misma enfermera, y yo para ver qué tal mide la enfermera o si coincide con lo que yo he medido, pues le hago medir a la enfermera o al interno, ¿no? Y si veo que ha aumentado, pues también me hace más la sospecha de que tenga un escape de aire, ¿no? Entonces, ¿cómo lo confirmamos? Con una radiografía. Entonces, a este niño que presenta estos antecedentes y esta inspección al examen y auscultación, pues le pedimos radiografía y vamos a encontrar, digamos, el área pulmonar colapsada y el aire como una imagen negruzca, ¿no? Negra. Igual, si nosotros encontramos neumomediastino, vamos a encontrar una zona de hiperclaridad alrededor del borde cardíaco y entre el esternón, ¿no? Esos son los escapes de aire más frecuentes. En el neumomediastino también, igual que en el neumotórax, hay un aumento del diámetro anteroposterior. Cuando hay neumomediastino, pues la silueta cardíaca no se escucha muy bien los ruidos, los ruidos cardíacos ya están alejados o un poco apagados. A diferencia, por ejemplo, del neumopericardio, hasta en la parte inferior hay el aire, ¿no? O sea, en todo el saco del pericárdico hay aire. Acá solamente en el neumomediastino, solo en los costaditos. Entonces puede haber taquimia, como les digo. Depende de la magnitud, también puede haber cianosis, ¿no? Entonces, en el neumotórax, como le digo, a diferencia de que diga el neumomediastino, a diferencia del neumopericardio, solo se ve el aire a los costados. En el neumopericardio todo es como un bolsón, ¿no? Y los ruidos cardíacos alegados. En el neumotórax igual va a haber este aumento del diámetro anteroposterior, puede haber, como les digo, disminución del murmullo vesicular, hay taquimia, ¿no? De desplazamiento del latido cardíaco. Y cuando hay un neumotórax a tensión, hay un empeoramiento del cuadro respiratorio, y si hay neumotórax a tensión, va a colapsar la silueta cardíaca y va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces va a haber mala perfusión periférica, va a estar un niño pálido, va a haber descompensación hemodinámica. Acá tenemos otro neumotórax, ¿no? Acá hay un neumotórax, aquí también. Acá hay un neumotórax a tensión derecho, ¿no? Este es ya moderado severo. Acá tenemos la imagen de neumomediastino, este aire acá, negrito alrededor de la silueta cardíaca, ¿no? Acá hay otro neumotórax izquierdo. Miren, la silueta cardíaca está completamente desplazada al lado derecho. Acá hay una superposición también de la cavidad gástrica, ¿no? Y está bien centrada la placa porque no está rotada, están las apófisis transversas ahí. Acá hay otra imagen de neumotórax en el lado derecho. Pulmón colapsado. Entonces, como les decía, el neumomediastino es la presencia de aire a nivel de la silueta cardíaca que se produce por la disección del tejido conectivo del mediastino, ¿no? Este aire también puede disecar el tejido subcutáneo del cuello y el cuero cabelludo y producir enfisema, ¿no? Y nosotros lo vamos a apretar y va a crujir, ¿no? Por lo general, el neumomediastino no causa signos y síntomas. Y a veces cuando estamos pensando que es un neumotórax, encontramos como hallazgo un neumomediastino. Entonces, como les digo, el diagnóstico es generalmente un hallazgo radiológico.
Y no es necesario un tratamiento específico para el neumomediastino porque se resuelve, digamos, rápidamente, ¿no? Acá hay otro neumomediastino. El neumopericardio sí es, entraña riesgo, peligro, ¿no? Porque es la disección del aire del saco pericárdico, o sea, la membrana que cubre el corazón. Y generalmente es como complicación de aquellos niños que están sometidos a una ventilación mecánica. La mayoría de casos son asintomáticos, pero si se acumula bastante aire, puede provocar un taponamiento cardíaco, ¿no? Se presume el diagnóstico de neumopericardio si el recién nacido presenta colapso cardíaco. Como les digo, esto produce disminución del gasto cardíaco. Y se ve en la radiografía una imagen radiolúcida alrededor de la silueta cardíaca. Y el tratamiento tiene que ser rápidamente realizado con una pericardiocentez. Y en algunos casos, pues tiene que colocar un tubo y drenaje, ¿no? Acá tenemos lo que les decía, la imagen radiográfica está incluso en la parte inferior, ¿no? A diferencia del neumomediastino. El enfisema pulmonar intersticial, como ya les dije, también es de bastante riesgo. Es más frecuente en el recién nacido prematuro. Significa que el aire está alrededor de los alveolos, en el intersticio pulmonar, y en consecuencia, esto va a condicionar que hay un mal intercambio, digamos, de oxígeno a nivel del alveolo arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire va disecando, como dice acá, los intersticios pulmonar y los vasos arteriales muy finos, y va a condicionar posteriormente una hipertensión pulmonar. Como les digo, generalmente es en los recién nacidos prematuros, con escasa distensibilidad pulmonar por la ausencia de surfactante y que están manejados con apoyo ventilatorio mecánico asistido. En otros casos también puede presentarse en forma espontánea. Y esta patología, digamos, agrava bruscamente la distensibilidad pulmonar. En la radiografía vamos a encontrar unas imágenes de pequeños quistes lineales en ambos campos pulmonares. Algunas imágenes radiolúcidas, otras que parecen quistes subperales, ¿no? Y estos son pequeñísimos, ¿no? Pocos milímetros hasta algunos centímetros. El enfisema pulmonar intersticial puede resolverse en forma sustancial en el término de 1 o 2 días o persistir con los controles radiográficos durante semanas, ¿no? Algunos de estos recién nacidos que tienen enfermedad respiratoria grave y el enfisema pulmonar intersticial presentan a la larga, pueden presentar displasia broncopulmonar. Estos niños que están en ventilación mecánica y que presentan enfisema pulmonar intersticial, de repente tenemos que, digamos, cambiar algunos parámetros, bajar el volumen corriente, bajar la presión, el PIP, o sea, la presión inspiratoria, o cambiar a un ventilador oscilatorio de alta frecuencia. No el clásico ventilador mecánico asistido controlado. Acá vemos esta imagen así
de pequeños quistecitos redonditos, ven ustedes ahí. Estos son la imagen típica del sistema pulmonar intersticial. Como ya les mencioné, también otro escape de aire, que si bien no está a nivel respiratorio, pero es un escape de aire, es el neumoperitoneo. Y es la dirección de aire del peritoneo, ¿no? Y generalmente se produce por la ruptura de una víscera abdominal. También, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? De repente vamos a encontrar un abdomen distendido, timpánico, ¿no? Y vamos a encontrar, si hay neumoperitoneo, vamos a encontrar aire libre en la parte superior de la silueta hepática, que es el signo de Jover. Va a haber signos de irritación peritoneal. Consecuencia de esto, pues va a haber ausencia de repente de los ríos hidroaéreos, ¿no? Acá tenemos neonatos con cirugía o perforados, ¿no? Generalmente se perforan los neonatos cuando tienen enterocolitis necrotizante, neumatosis, que se perforan, ¿no? Como les decía, aire libre subdiafragmático o subhepático también, sí, suprahepático, ¿no? Bueno, este es un caso clínico que de repente ustedes ya lo pueden leer. Es como una complicación del enfisema intersticial pulmonar, ¿no? Era pues un prematuro prácticamente se estaba acercando a un prematuro extremo, ¿no? Porque el prematuro extremo es en los que son menos de 28 semanas, con un peso de 950 gramos, ¿no? Y que desarrolló su enfermedad de membrana hialina. Había por su inmadurez también presentaba también periodos de apnea. La radiografía de tórax fue compatible con membrana hialina. Se le colocó su surfactante artificial y tuvo ventilación mecánica. Entonces, pero a las 24 horas de vida de mí, a pesar de que se le había colocado surfactante, pero no dice acá si a la mamá se le ayudó con corticoides para la maduración pulmonar, ¿no? Entonces este niño, a pesar de estar ahí en ventilador mecánico, como lo que tenemos que mantener es una buena distensibilidad de los alveolos, de repente este paciente pues ha tenido un parámetro muy alto de la presión inspiratoria pico, porque dice que a las 24 horas de repente presenta un deterioro brusco de la función respiratoria. En ese momento, antes de yo ver pensar en esta infección pulmonar intersticial, pensaría pues que de repente se ha roto y ya se produce una motora, ¿no? Pero hoy este es un paciente manejado en la UCI y le toman su radiografía y ven infección pulmonar intersticial. Este bebé falleció a las 48 horas, dice, porque también acá tiene la imagen de enfisema pulmonar intersticial que se complicó con un neumotórax. Y este paciente falleció a las 48 horas. Bueno, esto es todo lo que quería presentar. ¿Alguna pregunta? Hoy día solamente me han venido 41, Luciana. 40, perdón. Luciana. Sí, doctora, es que mi internet va y viene. Sí, pero te digo que solamente han venido 40. ¿Desea que le envíe la lista, doctora? Sí, envíame la lista Ok. de los que no han venido. Por eso les voy a sacar el jugo cuando hagan la práctica. Bueno, el hecho que yo tome lista no quiere decir que les voy a bajar la nota, algo, pero sí, siempre es importante que los que no vienen, pues no les interesa la clase.
Como ya la tienen grabada, dicen, ah, ya, yo la leo ahí y listo. Pero para que hayan faltado gran cantidad es significativo, ¿no? Hemos terminado a tiempo. 15:45.